Bien, el año 2006 Dios pone en mi corazón el poder ir a trabajar al CDP de Yumbel, la cárcel de Yumbel. Ciertamente no fue fácil por el hecho que yo nunca había estado en una cárcel, no sabía cómo realizar el trabajo que se hacía en la cárcel y tampoco tenía idea en ese momento del costo que esto significaría de poder ir a trabajar a ese lugar. Ciertamente no fue una decisión muy fácil, porque tenía que comunicarle a mi familia, tenía que comunicarlo en el lugar donde yo perseveraba, y tomar esa decisión no fue tarea de un día o 2 días. La verdad que me tomó algún tiempo el poder orar a Dios para que Dios me aclarara realmente si yo tenía que ir a ese lugar. Partiendo de la base de que nunca había estado yo en una cárcel predicando, pero mi deseo era poder aportar algo en el trabajo de la obra del Evangelio. Y quería yo ir a algún lugar donde no fuera común, porque desde niño yo me crié predicando en las calles, yendo a los hospitales, acompañando a mis hermanos más adultos que nos llevaban, íbamos a cargo de ellos. Hicimos muchos trabajos en realidad, dentro de lo que podíamos denominar las funciones de una persona cristiana. Pero yo quería experimentar una sensación de un trabajo que no era cotidiano hacer. Y se me presenta la oportunidad. Estaba en eso, yo pensando eso, en mi trabajo, cuando llega un hermano y me invita a hacer un culto a la cárcel, a que lo acompañara a hacer un culto a la cárcel. Y fui. Me gustó. Después de un tiempo que estuve acompañando al hermano, tuve ahora que ya examinar la posibilidad de tomar esto más a fondo y ser parte de las personas que trabajaban en la cárcel proclamando el Evangelio. No fue sencillo, puesto que mi familia, mis hijos, todos estaban acostumbrados a un sistema de trabajo, y cuando el jefe de hogar, el padre o el esposo toma una decisión de avanzar en el trabajo del Evangelio, yo me imagino una persona que toma la decisión de irse de misionero, o toma la decisión de hacer un trabajo fuera de la familia, dejando lejos la familia. Yo creo que es una decisión importante que afecta a toda la familia. Bueno, el trabajo que yo tomé en el CDP de Yumbel también afectó a toda mi familia. Hubo una revolución dentro de mi hogar por este trabajo, porque sin querer ellos también se vieron involucrados en este trabajo. Mi esposa y mis hijos se vieron involucrados en este trabajo. Una de las decisiones importantes y muy fuertes fue separarme del lugar donde yo estaba asistiendo. Por muchos años estuve asistiendo a esa casa de oración con mi pastor, y mis hijos se criaron ahí, y salir de ahí para ejecutar esta labor no fue fácil. También tuvo un costo económico que yo no lo había evaluado, no había pensado en eso, porque trabajar en el Evangelio, estimados, tiene un costo económico. Y no tan solo un costo económico, que es importante, sino que también un costo en tiempo, porque ciertamente requiere un mayor tiempo para dedicarse a esta función, aprender a trabajar en el lugar donde Dios nos envía a trabajar, y poder que este trabajo fuera productivo dentro de la obra del Evangelio. Entonces, esto significó sacar toda mi familia del lugar donde perseverábamos, y poco a poco que mi familia también me apoyara en este trabajo. No es un trabajo fácil ir a predicar a la cárcel. La mayoría de las personas rechazan el ir a predicar a la cárcel. Entonces, tomar la decisión de poder hacer este trabajo, ciertamente tiene que haber un impulso dentro de nosotros. Hace un instante, cuando venía para acá a conversar con mi hermano Edgardo, pensaba yo y decía, ¿qué es lo que a las personas los lleva a tomar decisiones de hacer estos trabajos?
Hace tiempo atrás escuché una noticia de un varón que fue y se metió en una tribu en África, me parece, y fue a predicar el evangelio de allá y allá perdió la vida. Los mismos indígenas, o los nativos, le quitaron la vida. ¿Qué impulsa a una persona a llevar el evangelio a un lugar que es peligroso? El llevar el evangelio a la cárcel no es un trabajo tan sencillo, porque por lógica, ¿no es cierto? Por lógica no es tan sencillo. Es también arriesgado, es peligroso llevar el evangelio a una cárcel. Ciertamente cuando una persona va a visitar una cárcel y está en un culto, tal vez no es tanto, pero hacerse parte de la institución para llevar el evangelio a los internos no es sencillo. Entonces, además del costo que significa abandonar lo que yo practicaba, ¿cierto?, tanto tiempo, también separar a mi familia de la institución a la cual pertenecíamos, existe un costo económico que lo tengo que solventar yo. La persona que toma la decisión tiene que solventar ese costo económico. Muchas personas piensan que no es así, pero sí, hay un costo económico que perjudica también la economía de la familia. Porque ciertamente el trabajar en la obra del Señor involucra muchas cosas que se necesita dinero para poder hacerlas. La ayuda a los internos, la movilización, etcétera. Hay muchos puntos importantes que hay que tomar en cuenta cuando uno va a ejecutar una labor. Me imagino yo que una persona que se va de misionero tiene que tomar en cuenta los pasajes para donde se va a movilizar, la alimentación y muchas cosas más que tiene que proveérsela uno, y eso es una cosa que nosotros no siempre la pensamos. Nos lanzamos a trabajar en el evangelio, pero no siempre pensamos eso. Pero en el camino nos encontramos con estas cosas. Entonces, el trabajo que Dios me mandó a hacer al CDP de Yumbel, tengo que también decir de que yo tenía a mi jefe dentro del CDP que estaba en la localidad de Concepción, y también estuve trabajando en la cárcel de Los Ángeles, pero mi centro de trabajo estaba en Yumbel. Entonces, todo eso involucraba un costo económico, un costo en tiempo, un costo familiar, porque en este trabajo requiere que uno esté mucho ausente de la familia, del hogar, mientras ellos a lo mejor estaban haciendo alguna actividad como familia, yo estaba trabajando o en Los Ángeles o en Yumbel, o tenía que ir a Concepción, a donde estaba mi jefe, a recibir instrucciones. Entonces, también esto requiere una separación de la familia. En el fondo es entregar nuestra vida a Dios para poder ejecutar este trabajo que puede ser otro trabajo similar, ¿no es cierto? Y eso conlleva, estimados amigos, un costo realmente, como lo decía antes, un costo en tiempo, un costo familiar, un costo económico, un costo también en lo mental, en lo psicológico, podríamos decir, porque enfrentamos muchas cosas, porque vamos inexpertamente a trabajar. En el camino vamos aprendiendo. No hay una escuela que a nosotros nos enseñe. No hay una escuela que le enseñe a aquel que va a las montañas a predicar el evangelio. No hay una escuela que le enseñe a aquel que va a alguna tribu a predicar el evangelio. No hay una escuela que a nosotros nos prepare para ir a predicar a la cárcel. Muchas veces yo fui a los hospitales y nos daban una preparación mínima. Entonces en el camino uno va aprendiendo, va cometiendo muchos errores, y va sufriendo muchas circunstancias que tiene que enfrentar y salir adelante para poder ejecutar la labor del evangelio. Lógicamente, el trabajo que se hace en el CDP es un trabajo muy especial porque es un trabajo anónimo. Hay un factor que lo vamos a conversar más adelante, porque podríamos pensar que uno va a alguna cárcel a predicar el evangelio y los reciben con los brazos abiertos, pero no es así. Además de eso, existe también la separación que sufrimos
de las personas que practican lo mismo que nosotros. ¿Ah? Somos discriminados muchas veces por los mismos pastores, por las mismas instituciones religiosas. Somos discriminados dependiendo del trabajo de donde vamos a hacer. Yo sufrí mucha discriminación por haber ido a trabajar con personas que la sociedad considera que no merecen que se les predique el Evangelio. Porque esa es la verdad. La sociedad considera, y estoy hablando de la sociedad, no tan solo la sociedad que no conoce el Evangelio, la sociedad religiosa, o las instituciones religiosas. Muchas de las personas que están dentro de las instituciones religiosas, como pastores, como personas que lideran, consideran que no, los internos no merecen que se les predique el Evangelio. Entonces, cuando un pastor o un hermano o una hermana va a las cárceles a predicar el Evangelio, ciertamente es discriminado y es separado. Es separado. Separado, ¿no es cierto? Como que si nosotros estuviésemos en la tiña. Y eso también afecta no tan solo lo afecta a uno, sino que también afecta a la familia. Porque los hijos, la esposa ve esta situación y ciertamente afecta la vida de los hijos, la vida de la esposa, la vida matrimonial, afecta todo eso. Pero, como le dije antes, en el camino de la ejecución de esta labor, uno va aprendiendo a trabajar y Dios le da las herramientas para que esas cosas al final no le afecten. Uno va creciendo en el Señor, va conociendo el Evangelio, va aprendiendo cosas que en algún momento no le dio importancia, las tiene que aprender para poder ejecutar bien la labor. ¿Quién le enseña a la persona a ejecutar la labor? El mismo trabajo. El mismo trabajo, las mismas personas con las que se encuentran, le van enseñando a uno qué es lo que tiene que hacer para ejecutar lo mejor posible la labor que Dios nos ha dado. Y ciertamente, estimados hermanos y amigos, llega un momento en que ya pasando cierto tiempo, uno se siente completo en el Señor porque ha logrado vencer todas las adversidades y ya el camino no es tan pesado. Atrás quedaron todos los sacrificios, todas las cosas que se pasaron, que tendría que escribir varios libros para poder definir todo lo que se pasa, pero atrás quedan todas esas cosas y uno se hace más fuerte y también adquiere los conocimientos de ciertas situaciones para poder hacer bien la labor, como por ejemplo, adquiere el conocimiento de las Escrituras. Ninguna persona que salga a predicar el Evangelio a cualquier lado que sea fuera de lo común y que no tenga el conocimiento de la Escritura, puede realizar la labor. Porque tener el conocimiento, tener el conocimiento de la Escritura es fundamental para que realicemos bien nuestra labor y para que nosotros también nos protejamos con los escudos que Dios da para enfrentar las adversidades que no siempre vienen del diablo o del enemigo, sino que vienen de las personas. Y no de cualquier persona, de las personas religiosas. De los que practican la religión son los dardos más fuertes que recibe una persona que va a hacer una labor en estos lugares tan complicados. Así que yo agradezco a Dios que me haya dado esta oportunidad de poder hacer eso. Un sacrificio enorme al comienzo, pero ya llegó el momento en que estábamos incorporados a esta labor. Bien, ya estando ahora dentro de la institución, listo y preparado para ejecutar nuestra labor, pareciera que esto es muy sencillo, porque muchos pastores lo intentaron. Muchos pastores iban a la cárcel y iban con sus congregaciones algunos y pensaban que iban a dominar la bestia. Iban allá, ¿no es cierto? Y porque iban un día, pensaban que ya habían dominado la bestia, que habían logrado vencer al león. Pero yo, ya estando dentro, hay dos puntos importantes que tener en cuenta.
Primero, la institución de gendarmería, porque yo entré a trabajar con los internos, no con los gendarmes, con los internos. La institución de gendarmería no le cree a los pastores que van a la cárcel. ¿Por qué? Porque han ido muchas personas a la cárcel y han cometido, pastores y personas cristianas, y han cometido muchos errores. Y eso ha hecho que gendarmería no le crea a la primera a las personas que van a predicar a la cárcel. El segundo punto importante es que los internos tampoco reciben el mensaje de cualquier persona que venga de la vía libre. No. Pues aquí había dos cosas que había que hacer. Uno, había que demostrarle a gendarmería que nuestro trabajo era un trabajo en serio, que nuestro trabajo era un trabajo comprometido y que era un trabajo responsable, para que ellos ahora aceptaran la función que nosotros íbamos a hacer allá, que era predicar el evangelio a los internos. Para eso teníamos que mostrar a gendarmería, primero, una seriedad en nuestro trabajo, y segundo, que lo que nosotros íbamos a enseñar no eran las locuras que muchas veces se enseñan dentro del evangelio y que rayan a través de la escritura. Que muchas personas van a la cárcel y van a hacer cosas que no corresponden. Entonces había que presentar un evangelio serio, un evangelio bien puesto con los pies en la tierra, que le sirviera a los internos y que no le fuéramos a los internos a dar fábulas ni mitos. Eso es uno. Lo segundo es que había que hacer que los internos me aceptaran a mí como pastor dentro de la institución. Ese era otro punto importante, porque los internos no aceptan a cualquier persona. Pueden escuchar a muchos, pero aceptar que esa persona iba a ser su pastor, y eso, estimados, se demoró bastante tiempo. Hubieron muchas luchas, muchas discriminaciones dentro de la cárcel, de los funcionarios, de las autoridades de gendarmería. Hubo discriminación, ¿por qué? Por lógica, ¿no es cierto? Y yo lo entendí, en un momento lo entendí, porque ciertamente muchas personas van a la cárcel y, como le digo, y hacen cosas que no corresponden. Pero con el tiempo se logró, después de muchas situaciones adversas que pasamos, se logró que gendarmería dijera: este hombre realmente viene a hacer un trabajo serio. Y sus sellos, ¿no es cierto?, representan lo que habla. Muy importante. Una vez que se logró eso, de que gendarmería dijo: este hombre es un pastor y el trabajo que viene a hacer es un trabajo serio y un trabajo responsable, y está comprometido con ese trabajo, quedaba ahora, ¿no es cierto?, el poder hacer que los internos me aceptaran. Y también después de muchas luchas, después de muchas situaciones donde los internos, ¿no es cierto?, utilizando un poco el lenguaje que ellos tenían, decían: bueno, ¿y este, a quién le ha ganado este que viene aquí? Nunca ha estado preso y viene a predicar, ¿a quién le ha ganado? Porque era importante la ficha, yo no tenía ficha. ¿A quién le ha ganado este personaje? Pero con el tiempo, el sacrificio y el esfuerzo, fuimos poco a poco ganándonos la confianza de los internos. Porque muchos momentos de lluvia, muchos momentos en el invierno, yo trabajaba con otro hermanito, llegábamos enteros mojados enteros, completamente. Llegábamos allá porque la lluvia era muy fuerte con el viento, y los internos veían eso. Veían que nosotros llegábamos mojados, íbamos allá. Muchas veces íbamos sin comer porque el trabajo no nos permitía. Entonces, todas esas cosas, los internos comenzaron a ver que era un trabajo de personas responsables y que no lo hacíamos por ser famosos ni por ser vistos, porque nadie nos aplaudía. Dentro de la cárcel no hay aplauso para los que van a trabajar. Entonces ellos comenzaron a ver eso, vieron nuestro esfuerzo, nuestra entrega, nuestro sacrificio, porque hay que considerar que nosotros no conocíamos a ningún interno, no conocíamos a su familia, no conocíamos quién eran, además de que ciertamente están ahí porque hicieron algo malo. Entonces, ver a alguien que se sacrificara para poder ayudarlos, entonces ellos dijeron: estos hombres realmente vale la pena apoyarlos, y ahora los internos me aceptaron a mí como su pastor,
junto con mi hermano que me apoyaba, y comenzó el trabajo de ahora proyectar el plan de trabajo que llevábamos nosotros para la cárcel. Cuando nosotros llegábamos no había iglesia, no había congregación dentro de la cárcel. Habían situaciones que había que eliminar, había situaciones que había que vencer para poder posesionarnos dentro de la cárcel como pastores y poder formar una iglesia dentro de la cárcel. Y ciertamente no fue un trabajo fácil, duró varios años. Yo llegué el 2006 al CDP Yumbel y me imagino que el 2009 aproximadamente recién logramos esos 2 puntos importantes. Y de ahí en adelante comenzamos a proyectar el trabajo que queríamos nosotros realizar en el CDP Yumbel. Pero teníamos algo importante. Teníamos la venia de los funcionarios de gendarmería, del capitán de gendarmería, que fue muy complicado cuando yo llegué, pero después él nos apoyó, de funcionarios que eran suboficiales internos, ¿no es cierto?, que eran importantísimos que tuviéramos la ayuda de ellos. Hubo un funcionario que nos apoyó mucho, un suboficial interno de la Guardia Interna, y además de eso, los internos nos habían aceptado como pastores. Entonces eso facilitó el poner en práctica o echar a andar el plan de trabajo que llevábamos, que era formar una congregación adentro y comenzar a instruir y educar en todas las áreas a los internos. Porque nosotros no fuimos solamente a hacer cultos, no fuimos solamente a cantar, nosotros fuimos a ejecutar un plan de trabajo que significaba charlas con los internos, que significaba charlas personales con los internos, incluso involucrábamos muchas veces a su familia, ayuda espiritual y ayuda material en los internos, y no tan solo con los internos, sino que ayuda también a la institución. Nuestro objetivo era también ayudar a la institución para realizar ciertas cosas que fueran en bienestar de los internos adentro, principalmente de los que practicaban el Evangelio. Entonces, ciertamente nuestra función no fue fácil, así como no fue fácil abandonar para poder decidirme a trabajar en el CDP, no fue fácil el poder entrar al CDP. Recuerdo la primera vez que fui, con mucho miedo, mucho temor, entré y la persona que a mí me había invitado no fue. Y de repente me vi rodeado por 70 internos y bueno, el rostro de los internos adentro no es que sean tan bonitos, pero yo llevaba mi guitarrita, ¿cierto? Y ahí apenas me salía la voz, me paré ahí al frente de ellos y comencé a hablarles del Señor. Y poco a poco comencé a sentir el respaldo de Dios y los internos comenzaron a sentir un alivio en sus vidas. Dios comenzó de alguna forma a tocar su corazón y pasó algo extraordinario. Pasó algo extraordinario. Bueno, como les decía, logrados esos 2 puntos, echamos a andar ahora el proyecto. Dentro del proyecto de trabajo estaba ayudar también a la institución. Era necesario formar una congregación dentro para poder también ayudar a la institución. Tengo que mencionar la valiosa ayuda que nos dieron todas las iglesias que nos apoyaron de la Vía Libre, iglesias de la ciudad de Laja, de Yumbel, de Monteáguila, Cabrero. Muchos hermanos nos ayudaron en ese trabajo. Y eso nos sirvió porque gracias a ese trabajo de apoyo de las iglesias de afuera, se logró apoyar a la institución en muchas cosas, como por ejemplo, como ya no existían las salas de tortura o las salas de castigo, no existían, ya estaban ahí, pero ya no se utilizaban porque eso ya había quedado de lado. Convertimos estas salas de castigo
las convertimos en oficinas para que trabajaran funcionarios que trabajaban en la escuela adentro y para que se ocuparan en otras cosas. También no había venusterio en la cárcel de Yumbel y eso traía un problema complicadísimo, porque las esposas no podían venir a ver a sus esposos que estaban presos en la parte íntima, que es importantísimo también. Entonces se logró una sala que antes se utilizaba para castigo, no sé, para aislar a los internos, se logró transformar en venusterio. ¿Qué es un venusterio? Un lugar donde las esposas pueden venir a sus esposos, pueden estar juntos ahí, ¿no es cierto? Y eso reduce grandemente los conflictos internos de los internos. Y se logró también hacer una lavandería, porque los internos lavaban sus ropas en el patio, ahí, ¿no es cierto?, en el suelo muchas veces. Se logró crear una lavandería con lavadoras, con centrífugas, con secadoras. Todo eso con ayuda de las iglesias que nos apoyaban de la Vía Libre. Las iglesias, los hermanos de la Vía Libre, nos regalaron lavadoras, lavadoras nuevas, nos regalaron centrífugas, secadoras, etcétera, etcétera. Y se logró, con la ayuda de los internos que elaboraron el trabajo para realizar eso, se logró formar la lavandería y poner a una persona a cargo de la lavandería a la cual se le pagaba un sueldo. También apoyamos mucho a la imprenta, en algunas cosas a la imprenta que cumplía una función fundamental dentro. Bueno, de alguna forma el proyecto que llevábamos nosotros era poder apoyar a los internos en todas las áreas de su vida. Muchas veces apoyamos indirectamente tal vez a su familia. De hecho, también nosotros, como yo estaba trabajando en ese tiempo con una congregación afuera, una pequeña congregación, también nos hicimos parte de poder apoyar a los internos cuando salían en libertad, apoyarlos unos días, como sosteniendo la situación para que ellos pudieran, ¿no es cierto?, proyectarse y regresar a sus hogares. Por lo tanto, se quedaban con nosotros a vivir un tiempo y después se iban a sus hogares a continuar con su vida. Entonces, eso que pareciera que se hizo en un día, la verdad que tomó varios años hacer todo esto. Y no fue fácil. ¿Por qué? Porque existía un problema. Y el problema era que estábamos nosotros enseñando, ministrando, evangelizando a personas que habían hecho cosas malas a la sociedad. Muchas veces a mí me preguntaron y me dijeron por qué yo iba a hacer ese trabajo, por qué yo era tan de alguna forma cariñoso con los internos, por qué los defendía sabiendo que esas personas habían hecho cosas tan malas. Pero ¿sabe lo que yo les contestaba a estas personas que me decían eso? Les decía, es que Dios a mí no me envió a la cárcel para mirar lo que ellos habían hecho. No me envió eso. Dios me envió a la cárcel a rescatar almas para Dios. Y eso es lo que yo hacía. Cuando yo conversaba con un interno, yo no veía lo que él hacía, nunca les preguntaba. Yo veía ahí una persona que necesitaba de Dios y que necesitaba él y su familia necesitaba de Dios. Y que Dios me había enviado para hacer ese trabajo, no para juzgar. De hecho, la palabra de Dios dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino que para que el mundo fuese salvo por él. Es decir, si Jesús no vino a juzgar a las personas, ¿por qué yo también tenía que ir a juzgar? Entonces no estaba en mí eso. Y eso, estimados amigos y hermanos, logró un resultado extraordinario. Conseguimos también, con el tiempo conseguimos un dormitorio exclusivamente para los hermanos, donde en ese dormitorio habían comodidades que en los otros dormitorios no existían. Porque ciertamente las autoridades de Gendarmería poco a poco nos fueron ayudando y apoyando, porque vieron que este trabajo era un trabajo responsable y comprometido. No tan solo
con los de afuera. Muchos internos también apoyaron mucho estos trabajos. Ellos colaboraban con los trabajos que hacían adentro, ganaban su dinerito, colaboraban para la obra y colaboraban con trabajo. Muchos internos colaboraron para que esto fuese una realidad. A la final, la obra del Evangelio en el CDP Yumbel se transformó, la iglesia interna se transformó en un apoyo para Gendarmería, algo que era inusual, ¿cierto? Los internos apoyaban a Gendarmería a través de la iglesia. Y eso era algo que era muy importante lograr. Eso también produjo una unión en el trabajo. No tan solo en el trabajo de pastoral adentro, sino que logró una unión en los departamentos de Gendarmería. Nosotros teníamos una muy buena comunicación con los psicólogos, con todas las personas, los profesionales que trabajaban dentro del CDP para los internos. Yo, como ya a esa altura ya era capellán de los internos de Gendarmería, tenía una muy buena comunicación con ellos. Y ellos de repente me hacían consultas a mí con respecto a los internos que estaban dentro de la iglesia. Y eso iba en beneficio de los internos y también en beneficio de la tranquilidad de la unidad. Y eso, estimados amigos, causó una enorme bendición. Bueno, también importantísimo es el trabajo que Dios hizo dentro de la institución. Porque fíjese que es importante, Gendarmería tiene su capellán. Porque Gendarmería tiene la capellanía evangélica de Gendarmería es para los gendarmes. Los internos no tienen capellanía. Entonces, todos los pastores y los hermanos que van a trabajar, trabajan para los internos. Entonces, todos los pastores que hoy día son capellanes dentro de Gendarmería son capellanes de los internos. Es un trabajo que se hace voluntario para apoyar a los internos y que pocas veces se involucran con Gendarmería. ¿Por qué? Porque Gendarmería tiene su propio capellán. En el caso de nosotros, acá donde trabajábamos en Yumbel, el capellán estaba en Concepción, Pastor Josué Tardón, hijo. Él es el capellán de Gendarmería y era mi jefe también. Entonces, el trabajo que Dios hizo con los internos, donde nosotros estábamos involucrados, fue un trabajo extraordinario. Cuando nosotros comenzamos a trabajar, nos costó muchos años poder formar una congregación dentro del CDP por la oposición que ya les mencioné de Gendarmería y de los internos. Pero una vez que esto se logró, comenzó a avanzar rápidamente. Ciertamente no fue fácil. Muchas veces pensé yo en hasta aquí no llego porque la oposición era muy grande. Pero una vez que se logró esta situación, comenzó ahora no el pastor, no el hermano, no los internos, comenzó Dios ahora a hacer lo que Él hace cuando las personas se acercan a Él. Y comenzó poco a poco Dios a obrar en el corazón de los internos. Y esto ciertamente, estimado amigo, es difícil de comprender. Porque dentro de una cárcel hay personas que han hecho diferentes situaciones, han cometido diferentes delitos. Y ciertamente el mundo puede discriminar, puede decir, no, este no merece. O cómo pudo este ahora ser un cristiano. Pero Dios no hace esa acepción. No la hace. Entonces comenzó poco a poco la palabra del Evangelio, que fue insistente, constantemente. Estábamos enseñando la palabra de Dios, estábamos trabajando con los internos de lunes a lunes. Aún en los días de visita íbamos a visitar a los internos que no tenían visita, íbamos nosotros ahí y le compartíamos palabra de Dios. Eso comenzó a dar fruto.
y comenzaron los internos a aceptar a Jesús en su corazón como su Señor y su Salvador, sentían el perdón de Dios en sus vidas y la obra comenzó a avanzar en Yumbel. Avanzó a tal grado, estimados amigos y hermanos, que de todos lados, en todos lados se escuchaba hablar de lo que en Yumbel estaba pasando en el CDP, de las cosas extraordinarias que estaban pasando dentro de la cárcel, cómo Dios utilizaba a los hermanos, aún a los hermanos internos, para bendecir a las personas que venían de afuera, y cómo las personas que venían de afuera bendecían a los que estaban adentro, y cómo Dios comenzó a cambiar el corazón. Y ciertamente, durante los años que estuvimos trabajando allá, muchos internos incorporaron en su vida el sistema de vida de la fe, y que hoy día están en sus respectivas ciudades, muchos le sirven al Señor y que sus vidas han cambiado. No podemos decir que todos fueron, pero muchos de ellos sí. Llegó a tal grado esta fuerza que Dios está haciendo dentro de este recinto penitenciario, que tuvimos que hacer bautismo, una hermosa ceremonia donde los internos de todo corazón se entregaron al Señor e hicieron este acto de fe de bautizarse dentro del CDP de Yumbel. Y muchas cosas más que Dios comenzó a hacer, transformando los corazones. Nosotros veíamos cuando los internos venían a mirar, un poco escépticos en todo lo que estaba ocurriendo, pero con el tiempo los veíamos cómo estaban dentro de la casa del Señor, alabando y bendiciendo el nombre de Dios. Y Dios se encargaba. Porque ciertamente nosotros fuimos a hacer un trabajo. Dios a mí me envió a hacer un trabajo. Pero el trabajo principal no lo hacía yo, lo hacía Dios. Porque nosotros fuimos como respaldados por una institución de fe. Nosotros no fuimos respaldados por una institución que no es de fe. Yo fui allá como pastor a predicar el Evangelio. El principal trabajo que yo llevaba era predicar el Evangelio. Que las personas se convirtieran a Dios, que aceptaran a Jesús en su corazón y que eso le produjera un cambio de vida que beneficiaría a su familia. Porque a pesar de que en la cárcel hay internos que han cometido muchas cosas malas, digamos, pero tras ellos hay una familia. Tras ellos hay hijos, tras ellos hay madre, tras ellos hay hermanos, y muchos de esos que están tras estos jóvenes son personas cristianas que sufren por ellos, porque en algún momento de su vida ellos torcieron su camino y se inclinaron a hacer cosas que no correspondían. Pero tras ellos hay mujeres, esposas, madres, hijas, hijos que sufren por la condición de su familiar interno. Entonces Dios comenzó a obrar en el corazón de ellos y ellos comenzaron a cambiar su forma de vida. Y cuando venían sus familiares a verlos, los encontraban cambiados. Los encontraban que ellos ya estaban sirviendo al Señor. Y cómo se alegraban. Yo muchas veces vi a madres y esposas llorando cuando los internos le decían que ellos ahora estaban sirviendo al Señor adentro. Entonces, el trabajo que se hizo, estimados amigos, y que todavía lo están haciendo muchas personas, y que no es un trabajo para hacerse popular, ni es un trabajo para adquirir fama, ni es un trabajo para ganar dinero, ni es un trabajo, ¿no es cierto?, para tener honores, porque no es un trabajo. Muchas personas pasan inadvertidas de los hermanos que van a trabajar a las cárceles, pero ese trabajo ha transformado miles y miles de personas a través de los tiempos. ¿Sabe usted, estimado amigo, que el número de reincidentes internos, reincidentes en la delincuencia y la única forma que se ha comprobado a través de estadísticas que ha disminuido la reincidencia de los internos es el Evangelio? Es la palabra de Dios que se está predicando en las cárceles. Es el único método
que ha hecho que los internos no reincidan, muchos de ellos no reincidan. Todas las otras cosas que son valorables que se hacen en la cárcel. Les enseñan los llevan a la escuela, les sacan su cuarto medio, les enseñan algunas cosas, le hacen terapia, todas esas cosas, muchas de esas cosas no funcionan. Pero aquí en Chile está comprobado a través de estadísticas que lo único que ha logrado eliminar la reincidencia en un alto porcentaje ha sido el trabajo que hacen los cristianos dentro de las cárceles. Esas personas que van allá y que entregan su vida a ese trabajo y que nadie los aplaude, que no son las personas que aparecen, ¿no es cierto?, en todo lugar diciendo, mira, esto está haciendo esto. Que al contrario, para poder ir a predicar a las cárceles, muchas veces el ser humano es humillado. ¿Por qué? Porque no es llegar y entrar a una cárcel. No es llegar y entrar a una cárcel. Hay un sistema que está implantado en todas las cárceles, que es lógico y que es correcto y que tiene que ser así, de revisión de las personas que entran. Y muchas hermanas, en ese sentido, ¿no es cierto?, se sienten pasadas a llevar, pero aún así, ellas sobrellevan todas esas cosas por llevar palabra de Dios. Muchos hermanos sobrellevan eso por llevar palabra de Dios. Es un sacrificio que nosotros hacemos con mucho agrado, porque sabemos que después de eso vamos y compartimos palabra de Dios con los internos, y que esa palabra a muchos les ha bendecido y a muchos les ha cambiado su forma de vivir. Hoy día es una alegría de repente cuando nos encontramos con alguien que lo dice, hola pastor, ¿cómo está usted? Bien. A veces yo no me acuerdo, yo digo, ¿cómo estás tú? Bien. ¿Dónde lo hemos visto? Allá, me dice, usted sabe, en la universidad. Y yo le digo, ¿cómo estás bien? Estoy bien con mi familia, estoy sirviéndole al Señor. Muchas veces me ha tocado ir a ciudades de repente y me saludan de lejos. Y son personas que han estado allá y que han recibido palabra de Dios y hoy día están siendo útiles a la sociedad, útiles a su familia. Y eso ha causado una enorme bendición y siguen ahora todavía practicando el Evangelio. Entonces, ciertamente hay un costo que se paga. Hay un costo económico, familiar, de tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces nos preguntamos por qué. Pero ¿sabe? Por eso que el apóstol Pablo dice que el hombre natural de este mundo no puede comprender estas cosas. A mí cuántas veces me dijeron, pero ¿qué vas a hacer allá, hombre? Tú no vas a recibir ni un peso para hacer el trabajo. Y tú vas todos los días, te sacrificas y estás allá. Y no recibes un peso. Porque el hombre natural nunca va a entender esto. Solamente lo entienden los que en el Evangelio han alcanzado madurez. Porque los que todavía son niños dentro del Evangelio tampoco lo entienden. Tampoco lo entienden. Yo en varias ocasiones, en el proceso de este trabajo, fui a conversar con algunos pastores para pedirle ayuda con su congregación, para que vinieran acá un día X a compartir un servicio con nosotros en el CDP, con nuestros hermanos internos. Y muchos de ellos me dijeron, nosotros nos vamos a esos lugares. Entonces, el hombre natural no tan solo es aquel que no participa del Evangelio, sino que el que está dentro del Evangelio, pero que no han alcanzado madurez. Nunca lo van a entender. Nunca lo van a entender. Entonces yo los miraba y les decía, pero ¿cómo puede ser que usted, teniendo una congregación a cargo, usted me diga esas palabras? Simplemente no vamos allá porque esos no merecen que se les vaya a predicar el Evangelio. Si ni siquiera Jesús vino acá a discriminar ni a hacer separación, ¿cómo yo voy a hacer separación? Si Dios tuvo misericordia de mí, ¿cómo ahora que yo estoy dentro de la misericordia de Dios voy a hacer yo división y separación de no entregarle el mensaje del Evangelio a aquel que está en aflicción? Por eso que la religión, estimado amigo, no ayuda en nada. La religión a través de los tiempos ha causado mucho daño. Los religiosos son los que causan daño. Los religiosos son los que
hablan, ¿no es cierto?, pero cuando ven al necesitado no le dan un pan. Los religiosos son que ven a alguien en el suelo y no lo apoyan. Esos son los religiosos. El verdadero Hijo de Dios es aquel que cuando hay una necesidad, Él da el pan, Él recoge al que está abandonado, lleva palabra, no importa que la persona sea como sea, Él le lleva el Evangelio porque sabe que lo único que puede ayudar a esa persona es Dios a través del Evangelio. Entonces, ciertamente, este trabajo que se hizo, yo valoro grandemente a aquellos hermanos y hermanas que trabajan en las diferentes áreas difíciles de este mundo, llevando el Evangelio. Y aunque no recibimos el aplauso, y aunque no recibimos un beneficio económico tal vez, y aunque nadie nos reconoce muchas veces este trabajo, Dios sí tiene tomado en cuenta lo que estos hermanos hacen. Porque gracias a esos hermanos, muchas personas que están catalogados hoy día como lo peor de este mundo, como lo menospreciado de este mundo, Dios los saca de ahí, los limpia y los hace una perla preciosa. Aunque tenemos que decir que no son todos los internos, porque si fuera todos los internos sería extraordinario. Muchos internos también no aceptan el Evangelio. Y bien, ellos tienen libertad, pero también hay internos que sí aceptan el Evangelio y cumplen sus condenas, y Dios hace milagros extraordinarios con las condenas cuando ve que ese interno ya ha aceptado a Jesús en su corazón y ahora es un hijo de Dios. Dios comienza a mover ahí. ¿Para qué? Para darle la bendición al interno de que a lo mejor si está cumpliendo 20 años no cumpla los 20 años, porque ahora siendo hijo de Dios ya Dios no tiene por qué tenerlos adentro, a menos que tenga un propósito con él. Muchos internos recibieron el beneficio de parte de Dios y hoy día viven agradecidos de parte de Dios, siendo, como le dije antes, útiles a la sociedad. Antes tal vez pasaban por la calle y la vecina se escondía porque pasaba este personaje, porque era cierto, era peligroso y le tenían miedo, ¿no? Pero a lo mejor la vecina se extrañó cuando pasó este personaje y le dijo: buenos días, vecina, ¿cómo está usted? Dios le bendiga. ¿Cuántos dijeron: bueno, ¿qué le está pasando a este? Está volviendo loco, ¿qué? Algo extraño. Comienzan a averiguar y dicen: no, es que ahora él es un hijo de Dios. Ese es el cambio que Dios hace, no tan solo dentro de la cárcel, en las poblaciones, en todo lugar. Pero ¿cómo lo hace? Cuando hay personas que se prestan en las manos de Dios para ir a hacer ese trabajo. La palabra dice: ¿y cómo van a escuchar si no hay nadie que les vaya a predicar? ¿Y cómo van a ir a predicar si no hay nadie que envíen a predicar? Entonces, todos nosotros, los diferentes departamentos de la fe, ya sean iglesias, sean instituciones, todos cumplen una función específica. ¿Para qué? Para que el mundo conozca a Jesús, conozca al Padre Eterno y puedan a través de Él encontrar paz y descanso para sus almas, porque el mundo, Jesús dijo, es un mundo de aflicción, es un mundo de dolores. Nunca, estimado amigo, esto va a cambiar. El mundo siempre va a estar en aflicciones, siempre van a haber dolores, siempre van a haber guerras, van a haber tribulación, van a haber peste en el mundo, porque Jesús dijo: este mundo es un mundo de aflicciones. Muere Jesús, resucita, se va al cielo, el Padre lo declara Señor y Mesías, lo sienta a su derecha, y mientras Él no regrese a este mundo, el mundo vivirá en ese caos, donde el ser humano ha perdido toda sensibilidad por otro ser humano. Y en medio de todo esto que el mundo está sufriendo, donde también el enemigo ha metido parte de su naturaleza, y hoy día las predicaciones del Evangelio son verdaderas peleas y discusiones entre ellos que no tienen ninguna importancia, cuando la importancia es presentar a Jesús a las personas. En medio de todo esto, aún sigue habiendo una luz de esperanza para los que están sufriendo, para los que están en angustia, para los que están en los hogares sufriendo, para aquellos que están pasando una vida de dolor y de aflicción. Hay una luz que puede alumbrarlos.
Esa luz es Jesucristo. Si a mí me preguntaran si después de 13 años que Dios me permitió trabajar en la cárcel de Yumbel, en Los Ángeles, también en la cárcel del Manzano, junto a mi pastor Josué Tardón, de haber estado en estas instituciones trabajando y en muchas oportunidades con mucho miedo, con mucha incertidumbre de lo que iba a pasar, si me preguntaran si yo volvería a trabajar dentro del CDP, ciertamente sí volvería.